menos que alguien tenga alguna duda, pregunta. No. Ya, estamos ok entonces. Bien, el PowerPoint, como lo mencioné, ustedes ya lo tienen disponible en su plataforma, ¿ya? De tal manera entonces que lo pueden examinar cuando lo estimen conveniente. ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el curso, como ustedes ya saben, obviamente se llama Neurociencias y Cognición, entonces vamos a tratar de ir haciendo algunas definiciones, algunas descripciones puntualmente de lo que significa este tema en particular. La primera unidad con la cual nosotros nos vamos a enfrentar, y esto está textual de lo que obviamente ustedes tienen en su programa, después lo pueden ir revisando con calma. Esta primera unidad entonces, la introducción al campo de la neurociencia y la cognición. Ustedes ya tuvieron una aproximación de esto el segundo semestre del año pasado, si no recuerdo, que era neurociencia general, donde ahí vieron todo el tema del estudio del sistema nervioso, la neurona, potenciales de acción, sinapsis, etc. Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio, no de todo obviamente, pero sí en función de las características que implica la neurociencia, y lo vamos a ir conectando entonces con esta idea de la cognición, ¿ya? Y tratar de ir entendiendo la perspectiva. Los contenidos entonces de esta primera unidad dice que es la definición y contexto histórico de la neurociencia y sus especialidades, neurociencia cognitiva y neuropsicología. No vamos a alcanzar a ver todo eso hoy día porque la verdad que si lo vemos del contexto histórico es muy largo, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso del tema neurociencia, orientándolo hacia lo que es obviamente la neuropsicología. Así que por eso que hoy día yo creo que vamos a tocar un poco más neuropsicología más que la definición y el contexto histórico completo. Y también la próxima semana vamos a ir trabajando entonces en torno a lo que son los métodos de investigación en neurociencia, que igual están descritos en el PowerPoint que van a encontrar hoy día. Ahí si le echan una miradita se van a mencionar 2 o 3 técnicas particularmente, entre las cuales se menciona obviamente lo que es el uso de la tomografía axial o el TAC, que es una de las herramientas más fundamentales, el electrocardiograma, el electroencefalograma, que es justamente otra técnica muy interesante que sirve bastante. Por cierto, y antes que se me olvide, recuerden que en el aula virtual ustedes tienen también material que aporta obviamente la casa central, ¿ya? Ahí en ese material hay un link de video, hay un link hacia una página puntualmente de precisamente neuropsicología, donde van a encontrar una buena parte de descripciones y conceptos. Y les sugiero que lo visiten y le echen una miradita para que vayan complementando la clase de hoy día, especialmente lo que se refieren los formatos de aprendizaje que tienen los seres vivos, ¿ya? Así que ahí tienen varios elementos como para manejar. Bueno, eso es más o menos entonces la perspectiva de esta primera unidad. Seguramente vamos a estar trabajando aquí entre 2 o 3 semanas en esta unidad en términos estrictos. Bien, voy a partir entonces por lo que es la definición técnica, la definición que ustedes van a encontrar en diccionario de la palabra neurociencia, que es bastante elemental, ¿eh? De hecho, hasta hace unos 10 años atrás se hablaba de neurología, no de neurociencia. Sin embargo, los especialistas, los médicos, decidieron que la palabra neurología se estableciera como una especialidad de la medicina y neurociencia fuera obviamente todo el conjunto de la ciencia que se dedica a estudiar el sistema nervioso y la relación del sistema nervioso con el entorno. ¿Entiendes? Entonces, no solamente la parte biológica, sino que también la parte de las relaciones, las emociones, la cognición, etc. Entonces, hoy día la neurociencia es un área más transversal puntualmente, no es solamente perteneciente a la biología, sino que justamente hoy día está en el campo de la psicología, precisamente. Y también se trabaja mucho en la sociología, así que tengan en cuenta que esta asignatura es transversal tanto para carreras de área biológica como psicología y sociología. Así que por ahí va un poco la dinámica. La cognición, por otro lado, se define como la capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro. Por lo tanto, está directamente relacionada con el sistema nervioso, está estrechamente vinculada con nuestros órganos sensoriales, entiéndase la vista, el gusto, el olfato, el tacto, etc. Si uno lo tradujera como la palabra más sencilla, cognición significa conocer, así de simple. Y el conocimiento obviamente uno lo adquiere por cualquier vía. Sin embargo, uno de los grandes problemas que nosotros
presentamos respecto al tema de la cognición es que por lo general nos basamos solamente en un formato de captación de información. Por lo general, muchos de ustedes solamente ocupan o la vista o el oído, ¿ya? De hecho, en este tema se trabaja muy fuertemente también en carreras del área de educación, ¿ya? Todos los profesores, por lo menos de la formación más moderna, trabajan mucho en el campo de la cognición educativa, es decir, cómo un niño aprende, cómo obviamente se puede lograr un aprendizaje adecuado. Y eso es parte de lo que vamos a analizar durante la clase, es decir, cómo un humano logra aprender. Que por cierto es un tema bastante particular porque hay un neurocientista norteamericano que hizo una paradoja muy simpática respecto a la comparación del cerebro del hombre con el de la mujer y estableció que hay una zona en el cerebro del hombre que se llama la caja de la nada, ¿ya? Que es una forma sarcástica de referirse puntualmente a una zona del cerebro donde literalmente no hay nada, ¿ya? Y que es como una zona de descanso, una zona de alivio literalmente a las presiones y a las complicaciones, que técnicamente las mujeres no la tienen, ¿ya? Se supone, o sea, eso es parte del estudio que hizo este caballero. ¿Y qué tiene que ver eso puntualmente con la cognición? De que precisamente los hombres aprendemos de una manera distinta como aprenden las mujeres. Y esto no se trata de machismo ni feminismo, por si acaso, ¿eh? Tiene que ver precisamente con una estructura biológica, con una estructura neuronal que está diseñada de una manera distinta. Las mujeres son por naturaleza multifocales y por lo tanto su capacidad de cognición por muchos canales. En cambio, los varones somos, en general, no todos, por cierto, somos de una sola línea, de tal manera entonces que o nos basamos o en la vista, o en el olfato, o en el gusto, o en el tacto, pero no ocupamos todos los sentidos. Entonces, el hombre por lo general suele ser más práctico en su forma de cognición, solamente se basa en una perspectiva. Y eso lleva obviamente a inmediatamente establecer que las mujeres tienen una ventaja neurológicamente hablando sobre el hombre. Las mujeres en general suelen ser personas con un intelecto un poco superior de base, ¿ya? Ahora, que esto después se demuestra en términos estrictos es dependiendo obviamente de la educación que se tenga, de los estímulos que se vayan haciendo, etc. Por eso que la frase que va aquí entre comillas es muy importante. Dice, el ambiente no solo es el activador de la conducta, sino también juega un papel decisivo en el desarrollo de las cogniciones del sujeto. Por lo tanto, mientras más estímulos ustedes reciban, mientras más información logren manejar respecto a algo, su capacidad de cognición mejora considerablemente. Y esto es lo que quiero que obviamente ustedes vayan activando, porque si bien es cierto, a lo mejor a ustedes no les es tan relevante la cognición como elemento para su carrera, pero sí es importante para que después logren ayudar, si que alguno se dedica, por ejemplo, a la psicología infantil o infanto-juvenil, muchos niños puntualmente tienen problemas para poder aprender. Y lo lógico es que obviamente uno los mande donde un psicopedagogo, pero también obviamente los psicólogos tienen que aportar mucho al respecto de que los niños tienen canales de captación de información que fundamentalmente son tres: visual, auditivo y kinestésico. Y si esto no se activa y si el alumno no logra reconocerlos, obviamente está bastante perdido. ¿Y quién hace esos test para reconocer puntualmente la capacidad cognitiva de un estudiante? Un psicólogo. Entonces, por eso es que es tan importante que ustedes también se integren y se complementen al respecto de ello, independiente si van a trabajar o no en áreas de educación o no, ¿ya? Porque recuerden que ustedes pueden tener después su consulta y seguramente los van a derivar de un colegio puntualmente a un adolescente, a un joven, y le van a decir, mira, ¿sabe que mi hijo tiene problemas de aprendizaje? Bueno, ustedes van a tener la herramienta a partir de conocer entonces, de manejar el principio de la neurociencia cognitiva. Bueno, en la neuropsicología, lamentablemente me quedó mal coloreada la palabra, pero la neuropsicología es una especialización o especialidad del campo de la neurociencia que está relacionada entonces con los procesos mentales. Cuando uno habla de los procesos mentales nos encontramos con esta famosa caja de la nada. El otro día hacía porque hago también el curso de biología del comportamiento, justamente les preguntaba a sus compañeros de primer año qué opinaban o qué creían respecto puntualmente a la relación de mente y alma, que son dos conceptos literalmente etéreos, ¿ya? Porque obviamente si ustedes me preguntan dónde se encuentra la mente, un biólogo les va a decir el cerebro. Pero ¿en qué parte del cerebro específicamente se encuentra la mente? ¿Ya? Entonces,
Ese es un concepto solamente, no es algo físico, no es algo concreto, es una serie de relaciones o conexiones que se van dando. Y lo mismo pasa con el alma. Si ustedes preguntan dónde está el alma, mucha gente diría está alojada en el corazón, o está alojada en el hígado. No hay un lugar del concepto alma también. Podría estar en el cerebro junto con la mente. Entonces, cuando uno habla de procesos mentales, trata de convertir algo que es conceptual a algo que es obviamente procedimental, es decir, cómo un sujeto piensa, lo cual les voy a dar una Profe, opinión bastante particular. Dígame. una consulta. Usted está pasando las diapos en la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿No las Pasa, ves? pasa que a mí no se me ve, no avanza, no. Veo solo la página principal, o sea, la primera diapo, perdón. A mí tampoco se me ve. A mí también. Yo le veo la pura cara, profe, su foto le veo, no se ve la Ya. diapo. Déjame ver si la vuelvo a compartir. ¿Ahora se ve? Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Ya, parece que se había quedado pegado en la primera diapo. Bien. Bueno, en todo caso, no sé si lo encontraron en el archivo ahí cuando se integraron a Teams, porque lo subí el PowerPoint, como para que después lo descarguen y lo puedan ver ahí con calma. Si no, como les digo, después ustedes me mandan más ratito si tienen un correo de curso, de grupo, ya les voy a mandar entonces la presentación completa, más un mini apunte que lleva alguna definición y concepto que me interesa que los manejen, y más tarde les subo la clase precisamente, ¿ya? Así que en ese sentido no hay problema. Ya, decía entonces que el tema de los procesos mentales es un tema bastante complejo porque obviamente como opinión personal yo les podría decir que yo dudo que algunas personas piensen, ¿ya? De hecho en realidad solamente actúan. Pensar es un proceso muy complejo y cuando uno habla de pensar significa obviamente tener capacidad de análisis respecto obviamente a lo que va a decir o lo que va a hacer y eso hoy día no se nota mucho en las personas. ¿A qué le podemos echar la culpa de esto? La verdad que es toda la sociedad responsable respecto a esta situación, porque hoy día estamos en un mundo en el cual la inmediatez es lo fundamental. O sea, si esto no se da inmediatamente, no se logran resultados, no se logra ninguna cosa. Entonces, lamentablemente, los procesos mentales se han tirado como a un segundo plano. Y literalmente las estructuras conductuales también están obviamente totalmente perdidas. O sea, hoy día da lo mismo cómo la gente se comporte, cuál sea obviamente su actitud respecto obviamente a ciertas situaciones, y de hecho se validan como si fueran normales, ¿ya? La estadística ha normalizado un montón de conductas que no son normales literalmente, ¿ya? Normales desde el punto de vista de la neurociencia, porque se pueden, insisto, normalizar estadísticamente cuando una conducta se repite mucho, se normaliza, pero no significa que sea adecuada, ¿eh? Y eso es lo que obviamente ustedes tienen que tratar de ir manejando, porque les vuelvo a reiterar, cuando ya estén ejerciendo su profesión, les va a tocar obviamente enfrentarse con personas que a veces no saben comportarse y sus conductas no son adecuadas dentro de un contexto. Y ahí van a encontrar distintos tipos de alteraciones del comportamiento, entre ellas el autismo, Asperger y un montón de otras situaciones en las cuales las conductas del sujeto no se ajustan obviamente a los cánones que la sociedad establece. O cuando lo encontramos con personas con narcisismo, con hedonismo, con algunas otras alteraciones ya neurológicas serias como la psicosis, la neurosis, entre otras. Y ahí obviamente entramos en problemas de relaciones conductuales. Sin embargo, yo veo cotidianamente que personas que, entre comillas, no tienen ningún problema psicológico, ningún problema neurológico, y aún así su comportamiento conductual no es el adecuado. Entonces, parte tiene la culpa la escuela, parte tiene la culpa la familia, parte tiene la culpa la sociedad. Y eso tenemos que corregirlo entre todos, así que ojalá que ustedes también puedan aportar de ese lado. Y esa es la base de la neuropsicología en ese sentido. Bien, voy a partir entonces ahora por algunos conceptos recordatorios de lo que ustedes debieron haber visto el año pasado. Se cambió la lámina, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Bien. Bien, estos conceptos tienen que ver con la base de la neurociencia. Cuando nosotros hablamos de neurociencia, entonces, lo primero que hay que manejar es que un sujeto, desde el punto de vista de su sistema nervioso, tiene que tener una capacidad llamada irritabilidad. Sin entrar a preguntar, porque podríamos estar toda la mañana debatiendo el concepto, pero lo más probable es que si ustedes se pusieran a pensar en la palabra irritabilidad, lo primero que van a
se les va a venir a la mente es la piel enrojecida, o alguien enojado, o alguien alterado. Que no está mal, pero no es el concepto exacto. Cuando uno habla de irritabilidad, la definición conceptual es simplemente la capacidad de responder frente a un estímulo determinado. Eso es irritabilidad. Sin embargo, insisto, la mayor parte de la gente le toma el apelativo, la segunda acepción que tiene la expresión de irritabilidad cuando uno habla de que está irritado, que no es lo mismo hablar de irritabilidad que decir que está irritado o irritable. Esas son acepciones, son como casi adjetivos de la palabra principal. Y obviamente entonces la irritabilidad está relacionada con estímulo y respuesta. ¿Y por qué les coloqué la imagen de esta zarigüeya puntualmente, con la caricatura respectiva? Porque lo primero que uno asume que la irritabilidad, si está relacionado al concepto de estímulo-respuesta, significa que uno atribuye esto a un desarrollo de un cerebro más o menos importante. Sin embargo, les coloco la referencia a este animalito porque tiene un cerebro más o menos del tamaño de una almendra, para que se haga la idea. Y a pesar de ello, es un animal que se considera bastante inteligente. De hecho, es raro porque obviamente la caricatura los muestra como animales muy como molestosos, inquietos, hiperactivos, pero la verdad es que dentro de la capacidad que tienen, comparativamente hablando a otros roedores equivalentes a ellos, porque recuerden que este es un roedor marsupial, comparativamente hablando entonces tiene una capacidad conductual, una capacidad de adaptación mucho mejor que el resto de sus colegas, y por eso que obviamente literalmente se ha mantenido durante tanto tiempo evolutivamente hablando, o sea, por más que otros mamíferos equivalentes. Entonces, tiene capacidades que les permiten obviamente adaptarse muy bien, a pesar del tamaño de su cerebro. Y eso significa entonces que ha manejado muy bien el concepto de estímulo y respuesta. Bajo este mismo perfil, entonces, ahí está la definición conceptual, como la mencionaba recién. Irritabilidad, entonces, se define como la capacidad celular o sistémica de responder frente a un estímulo determinado. ¿Y qué significa esto en la base? Que nosotros vamos a tener un circuito a nivel sistémico, cuando hablamos ahora de sistema nervioso, vamos a tener un circuito que va a estar conformado por un sensor, que son los órganos sensoriales, entiéndase, la vista, el olfato, el gusto, la audición, etc. Esos son los sensores. Por ahí entran los estímulos. Y los estímulos van a ser físicos, químicos, biológicos. ¿Ya? Entiéndase puntualmente físico por la luz, por la presión, la temperatura, etc. Químicos por distintos materiales, entiéndase olores, sabores, moléculas que obviamente uno pueda percibir. Y biológicos por cualquier ser vivo que obviamente uno tenga contacto con él. De ahí les voy a mostrar un ejemplo en un mini video, que fue un experimento que yo hice en el colegio hace años atrás, de cuál es la respuesta que pueden tener algunas personas frente a un estímulo biológico en particular. Así que de ahí lo vamos a revisar. Este sensor entonces, que es el que capta el estímulo, transmite la información al centro de control. El centro de control, en este caso, la gente va a decir, es el cerebro. No necesariamente. El centro de control es el cuerpo celular que recibe la información y ahora toma decisiones. Como esto se puede hacer a nivel celular o se puede hacer a nivel sistémico, la importancia de tomar una buena decisión depende obviamente de tener la mayor cantidad de información. Yo no puedo llegar y decidir sin haberme informado previamente bien de las cosas. ¿Ya? Es como cuando a ustedes les dicen, oiga, ¿y cómo decidió estudiar psicología? No sé, porque alguien me dijo. Eso no es una buena razón. La razón, obviamente, para poder tomar una buena decisión es haberse informado por todos los canales habido por haberse entrevistado, ojalá con un psicólogo, haber visto la malla curricular de distintas instituciones, haber visto puntualmente si la carrera tenía proyecciones futuras, si acaso me interesaba el tema económico, ver puntualmente cuánto iba a ganar eventualmente, etc. O sea, reunir la mayor cantidad de información para finalmente tomar una buena decisión. Por eso cuando les decía al principio que yo dudo que la gente lo piense, es porque yo cotidianamente me enfrento con estudiantes que salen de cuarto medio y que uno les pregunta, bueno, ¿y qué voy a estudiar? No sé lo que me alcance con el puntaje. O sea, ni siquiera están bien informados de su propia vocación. Y eso es porque entonces no han manejado bien sus sensores, no han estimulado bien a su centro de control y por lo tanto entonces las decisiones, que son las respuestas que van a dar, no son las adecuadas. Entonces es importante que uno haga el ejercicio de reunir información.
La información tiene que venir de distintas fuentes. Y aquí aprovecho entonces de decirles, no me crean solamente a mí, busquen información por todas partes y vayan obviamente construyendo su conocimiento en ese sentido para que obviamente sean mucho mejor profesionales a futuro. Entonces, el efector es el órgano o la estructura del sistema nervioso encargado de ejecutar la respuesta, pero no tenemos un efector único. Pueden ser distintos efectores, algunos de ellos van a generar movimiento, que en este caso estaríamos hablando entonces de los músculos, los huesos y las articulaciones, y eso genera entonces movimiento de que yo pueda, por ejemplo, mover la mano, hablar en este minuto, y gracias a la actividad del sistema músculo-esquelético, pero que está controlado precisamente por el sistema nervioso. Cuando hablamos de respuestas de tipo crecimiento, estas ya están dirigidas de manera secundaria por el sistema nervioso a través del sistema endocrino. Entonces el sistema nervioso manda al sistema endocrino y el sistema endocrino genera la orden del crecimiento a nivel celular, es decir, que significa que se multipliquen las células. Y algo semejante ocurre con las secreciones. Las secreciones son parte del sistema nervioso y parte del sistema endocrino. Por ejemplo, como estoy hablando en este minuto, para mantener obviamente una buena pronunciación, para poder obviamente articular bien las palabras, yo necesito tener la boca húmeda. Y para eso entonces tengo que secretar saliva, pero no una saliva que es para comer, sino que una saliva para lubricar la boca. Y esa secreción salival se activa gracias al sistema nervioso central o al sistema nervioso autónomo, según sea el caso. Entonces todo eso es a partir de estímulos para generar una respuesta en particular. Este circuito es importante que lo entiendan porque justamente es la base fundamental de cómo opera el sistema nervioso. Y esto es neurociencia a la larga. Si ustedes le preguntaran cuál es el resumen de la neurociencia, este diagrama es su resumen. Es decir, literalmente la conexión entre un sensor, un centro de control y un efector. Y así opera el sistema nervioso. Y si funciona bien, o sea, si yo aplico un estímulo y se genera una respuesta, significa que el sistema nervioso está operativo. Por eso cuando uno lleva a los niños al pediatra, una de las primeras cosas que evalúa el pediatra es puntualmente si hay reflejos. Si él aplica un golpecito en alguna parte del cuerpo y hay una respuesta, significa entonces que el sistema nervioso está operativo. ¿Ya? Si alguno de ustedes llega con un coma etílico al hospital y el médico quiere saber si la persona está en buenas condiciones para poder obviamente tratarla, lo primero que evalúa es si la pupila reacciona o no, si acaso reacciona puntualmente a una punzada, etc., que es evaluar los reflejos, que ahí vamos a llegar a establecer qué es lo que son en términos estrictos. Este diagrama corresponde a un circuito equivalente pero artificial. Este es un tipo robot que, no sé, que algunos no lo ubica, es precisamente creado por la marca Lego, corresponde a un juguete en términos estrictos, pero este juguete tiene la particularidad que tiene sensores, que ahí se van a fijar, por ejemplo, sensor ultrasónico, sensor de color, girosensor, sensor táctil, y están conectados a este centro de control, que se le llama bloque o brick, que es donde obviamente se van a recibir la información y se van a ejecutar después la respuesta. Y tenemos entonces los efectores, en este caso que son motores grandes o motores medianos. Así de concreto, o sea, si se fijan, los ingenieros de Lego dijeron, vamos a crear un sistema robótico para que los niños se entretengan. Y dijeron, qué mejor que copiar el circuito que tienen obviamente los seres vivos a nivel de lo que es la neurociencia. Entonces, por eso que la neurociencia hoy día abarca muchas cosas. Sin embargo, ¿por qué ocupo yo este ejemplo? Porque en esta cajita, que es el brick o bloque, como lo mencionaba recién, se supone que el centro de control. Sin embargo, este centro de control para funcionar requiere dos cosas fundamentales. La primera se le llama un programa de base o un software de base, que es como el sistema operativo, ¿ya? Igual como su computador o su celular que vienen ya con un sistema operativo precargado. Pero ese sistema operativo, que es básico, que es elemental, que permite que solamente se encienda y se apague, se le tienen que agregar después otros software, que son los software de aplicaciones, por decirlo de alguna manera. Bueno, aquí es donde entra entonces la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva es cómo el individuo adquiere esos programas en el tiempo, cómo yo voy aprendiendo puntualmente algo nuevo a través entonces de mi sistema nervioso. Y por eso que obviamente es importante que sepa manejar bien los sensores, que sepa poder manipular bien los efectores, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo a insistir, este diagrama nos muestra también la base, pero también nos dice de que hay algo que está oculto, que nosotros no vemos, que es precisamente los programas.
Estos programas nosotros hoy día le vamos a llamar precisamente la educación o la formación. Eso es básicamente cuando uno habla de programación a nivel neuronal, es lo que uno hace cuando le enseña algo a otra persona. De hecho, es lo que estoy haciendo yo en este minuto. O sea, yo a ustedes los estoy programando en la asignatura que se llama neurociencia cognitiva. Bueno, para complementar este asunto vamos a analizar la palabra etología, que me imagino que algunos de ustedes la deben recordar porque la tienen que haber visto, si no en el primer semestre, segundo semestre del año pasado. ¿Alguien se recuerda qué es lo que es etología? El estudio del comportamiento, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, esto que ustedes ya manejan y que de alguna manera la gente suele decir, no sé si se lo habrán presentado de esa manera o no, se suele decir que esta es la madre de la psicología, es decir, que la psicología nace a partir de la etología. ¿Y por qué se dice así? Porque obviamente los primeros etólogos, los etólogos son en general de animales, por lo tanto hablamos de que obviamente puede ser un perro, un gato, un loro o un humano, se dedicaban obviamente a entender el comportamiento de los seres vivos. Pero ¿qué ocurrió? Que de pronto uno de estos especialistas en etología de hace como 150 o 200 años atrás, se le ocurrió decir, oye, ¿sabe qué? Yo voy a estudiar el comportamiento solamente de la mente humana. Y por lo tanto, ahí nació la psicología. Por eso que se dice que la etología es la madre de la psicología. Los primeros etólogos eran neuroevolucionistas. ¿Ya? Estamos hablando de Darwin, fue un buen etólogo. ¿Ya? La familia de él obviamente se especializó en la etología en términos estrictos y eso les permitió de alguna manera entender cómo se adaptaban los seres vivos en el entorno. Bueno, no vamos a entrar en ese plano porque obviamente sería muy extenso, pero sí nos vamos a concentrar en la etología humana. Y como muy bien lo dijo su compañero, si la etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, comportamiento de un ser humano, ¿cómo lo hago yo para poder estudiar ese comportamiento? ¿Cómo yo podría determinar el comportamiento de un sujeto? ¿En base a qué? ¿Cuáles son mis indicadores para decir, ah, mira, este sujeto está comportando de esta o de otra manera? ¿En qué me baso? La observación. Bien, una muy buena observación del sujeto. ¿Y qué cosas debo observar del sujeto? Entorno. La interacción. Ya, la interacción más que el entorno, porque el entorno podría cambiar y el entorno obviamente va a influir, por lo tanto el entorno vamos a decir que es un estímulo. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que observar en el sujeto es cómo reacciona frente al entorno. Por lo tanto, si yo lo cambio de lugar, les voy a poner un ejercicio súper simple. Si ustedes están en su casa bien calentito, le digo, salgan al patio y hagamos la clase en el patio, sus reacciones van a ser muy distintas a como estaban ahora en este minuto guardadito, escondidito en su pieza, literalmente. Porque va a cambiar el entorno. Entonces, cambiando el entorno, va a cambiar también la respuesta. Por lo tanto, la forma concreta de evaluar la etología es a partir de las respuestas. Y las respuestas se van a clasificar en dos grandes grupos. Respuestas innatas, que era como lo que le mencionaba al principio de este software de base, el sistema operativo que trae obviamente el celular o el computador o el brick, ¿ya? Y estas respuestas innatas corresponden obviamente a respuestas que tienen tres características comunes, que son involuntarias, inconscientes y predecibles, o por lo menos gran parte predecible. Entonces, la respuesta innata tienen esas tres condiciones, inconscientes, involuntarias y predecibles, es decir, que se pueden, uno puede adelantarse a lo que va a ocurrir en ese caso. Ejemplo, entonces tenemos el reflejo simple. Si alguno de ustedes está adormilado o está inconsciente o no está despierto totalmente, y yo le aplico obviamente un golpe en alguna articulación en particular, yo sé que si están en estado de normalidad neurológica, debe moverse una pierna, debe moverse un dedo, debe moverse un brazo o debe reaccionar la pupila. Eso es un reflejo simple. El instinto es un poquitito más complejo, porque el instinto es una serie de reflejos, pero que no están orientados solamente hacia los músculos esqueléticos, sino que también están orientados hacia la musculatura visceral. Por eso que obviamente uno cuando habla del instinto, a veces se refiere a lo que siente en la panza, o lo que siente en el corazón, lo que siente no sé, en distintas partes del cuerpo que
lamentablemente la gente también lo asocia mucho con emociones, ¿ya? Que después vamos a ver que las emociones son parte de esta respuesta innata, pero también obviamente se pueden ir modificando en el tiempo. Dentro de los instintos también podemos mencionar 3 de base, que son muchos más por cierto. Tenemos el instinto maternal, ¿ya? O el instinto, que en este caso se denomina instinto de protección hacia los hijos, ¿ya? Por eso que no necesariamente es maternal, porque también podría ser paternal. Entonces, instinto de protección a los hijos, instinto de protección personal o de autopreservación e instinto de conservación. El instinto de conservación se refiere a el que yo quiera comer. Entonces, cuando yo quiero comer, es una reacción instintiva. El que yo proteja mi vida, que obviamente evite que me asalten o evitar obviamente cometer actos suicidas, entre comillas, es un instinto de autopreservación. Entonces, por eso que son 3. Instinto de conservación hacia el otro, instinto de autoconservación e instinto entonces de mantención, como le dicen algunos, o de alimentación. Hay muchos más, por cierto, porque hay uno que es el opuesto a los anteriores, que se llama el instinto asesino, que es como un derivado del instinto de autoconservación, porque para autoconservarme yo a lo mejor tendría que matar a otro, que es una posibilidad. El tema, lamentablemente, es que muchos humanos hacen que los instintos tengan más peso, más importancia que las respuestas aprendidas. Y eso no es correcto, porque si ustedes ya tienen 12, 13, 14 años de escolaridad, el instinto debería estar obviamente controlado. Sin embargo, les puedo asegurar que hay uno de los instintos que obviamente, siendo sumamente primitivo, se expresa de una manera pero extraordinaria, y la gente obviamente se deja llevar por ese instinto, que es el instinto sexual, que también es parte del instinto de autoconservación, porque para yo autoconservarme me tengo que reproducir. Entonces, dentro de mi autoconservación está el instinto sexual. Pero el problema está que hay gente que obviamente se deja llevar tanto por un instinto sexual que en realidad vive en el sexo, está motivado permanentemente en el sexo, entonces ya no lo refrenan, ni siquiera lo ocultan. Y por eso es que a veces tienen conductas sociales que son inadecuadas, que andarse toqueteando o andarle haciendo insinuación a otras personas. Eso implica que esa persona todavía vive en forma primitiva en una respuesta innata y que por lo tanto no ha aprendido nada. Entonces, ahí es donde viene obviamente la crítica que yo le mencionaba hace un rato atrás. Algo en esta sociedad, algo en nuestro sistema escolar, algo en nuestro sistema familiar está fallando, porque si un sujeto vive todavía pegado en el instinto, que no es malo, pero obviamente uno tiene que controlarlo, tiene que manejarlo, tiene que apaciguar el instinto, y para eso entonces están estas respuestas aprendidas. Bueno, aquí se mencionan varias. Yo me voy a concentrar en 3 para solamente contextualizar, porque obviamente recuerden que esto es un contexto histórico. La etología dio base obviamente a lo que son distintos mecanismos de aprendizaje, que eso es lo que les comentaba, que hay una página que está dirigida, se me olvidó descargarla recién, pero si ustedes se meten después al aula virtual, ahí va a salir un link hacia me parece que dice material complementario, material de lectura, ¿ya? Y es una página de internet donde obviamente se meten a neurociencia, y ahí aparecen obviamente distintas metodologías de aprendizaje, y dentro de ello obviamente aparecen distintas corrientes, entre ellas obviamente el conductismo, las corrientes gestálticas, entre otros. O sea, aparecen varios. Aló, no escucho. Aló, profe. Tefi, ¿me escuchas y tú? Sí, sí te escucho, pero no escucho al profe. No, el profe se quedó pegado. Sí. Literal se te pegó. Escucho eso. Ojalá no siga avanzando. Ah, pero aquí me avisaba. Ahí volvemos. Un pequeño corte Ahora sí. eléctrico, así que sí. Así que ahora me conecté con el celular porque se me cayó internet. Ya, volvimos. Ahí, se ve la presentación, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Bien, decía entonces que voy a concentrar solamente en tres tipos de aprendizaje o respuesta aprendida. Y les voy a dejar que ustedes traten de ver las otras. ¿Ya? Como les decía, les voy a subir un PDF donde viene obviamente descrita cada una de ellas, no mucho en detalle, pero sí obviamente con algunas
insinuaciones para que ustedes se vayan haciendo la idea. Voy a partir desde lo que es el más elemental, el más básico de los aprendizajes, que no necesariamente están por orden, ¿eh? Así que ojo con eso, yo las puse aquí arbitrariamente, no están en un orden regular. Creo que la única que está en la posición que corresponde es esta última, que es el razonamiento, que ahí vamos a llegar como al final. Voy a partir por este, que se llama el aprendizaje temprano o imprinting. Entonces se los voy a dar en un ejemplo bien concreto. No sé si alguno de ustedes tenga hijos o tenga alguna persona cercana que haya tenido un hijo hace poco. Los bebés recién nacidos se impresionan con mucha facilidad, por eso que la palabra se llama aprendizaje temprano o imprinting, que en la traducción al español significa impresión, ¿ya? Entonces, cuando uno impresiona a alguien, obviamente lo que está teniendo es un aprendizaje temprano, porque es un aprendizaje por primera vez. La primera vez que yo me enfrento a algo, estoy generando una impresión, ¿ya? Entonces ahora pónganse en la perspectiva de un bebé recién nacido, que tiene un olfato relativamente bueno, la audición es muy mala, la vista también, ven muy borrosos, son prácticamente miopes en forma absoluta. Por lo tanto, ellos dependen... ¿Perdón? ¿Sí? ¿No? Ya. Manota igual. ¿Y cómo entraron? ¿No te dejaste entraste al baño y dejaste la puerta abierta? Diciendo que en el concepto del imprinting, un bebé recién nacido, como tiene muy mala vista, tiene una audición relativamente mala, solamente responde a las vibraciones, y por eso que hay que tener pero mucho cuidado con los bebés. Ellos dependen mucho del olfato y del gusto, ¿eh? Porque ese es el sentido que tienen más desarrollado. El tacto también es muy poco desarrollado en términos estrictos, y estas son demostraciones que se han hecho desde el punto de vista de la neurociencia. ¿Qué es lo que ocurre con el bebé entonces? Él se basa primero por el olor de la madre, ¿eh? Por eso que el bebé reconoce claramente cuando es la mamá o no, porque obviamente le siente el olor, ¿eh? Y obviamente percibe el sabor de la leche, y eso lo hace que se tranquilice porque se siente protegido, se siente acogido. Bueno, cuando el bebé ya está alimentado, todo el tema, y lo colocan en la cuna, la típica situación que hacen los papás es colocarle cascabeles, un móvil arriba de la cabeza puntualmente, y esa cuestión empieza a dar vuelta encima del bebé. Y si ustedes se toman el trabajo de ver a un bebé cuando está con esos estímulos, está pero desesperado, está vuelto loco, abre los ojos y empieza a mirar y no haya que hacer, porque como no ve bien, él ve sombras que se van moviendo arriba de su cabeza, entonces pueden imaginar que en su cabecita está pasando la perspectiva que a lo mejor andan ovnis circulando arriba de su cabeza, o que quizás son un insecto, veto a saber, porque como todavía su desarrollo neurológico es tan primitivo, él ve cosas que no las distingue con nitidez y no lo sabe obviamente de qué se trata. Por lo mismo, uno tiene que tener cuidado con la estimulación que hace temprana en una persona, porque eso también puede generar traumas. Y aquí entonces va su primer tips para la carrera. Muchos de los traumas psicológicos que tiene la gente se desarrollaron durante un aprendizaje temprano. Y no me refiero necesariamente a la primera infancia. Ustedes también a esta altura del partido se pueden traumatizar si algo los impresiona mucho. Suponiendo que, por ejemplo, anden por la calle y les toca presenciar un choque con resultado de muerte, y ven puntualmente el cadáver en vivo, en directo, y ven cómo queda puntualmente la persona destrozada literalmente por un impacto. Eso tengan por seguro que no se lo van a sacar jamás de su cabeza. Y eso se llama obviamente un trauma por imprinting. Y ahí es donde entra entonces la acción del psicólogo, que es tratar de que obviamente esas impresiones o esas malas impresiones, por decirlo de otra manera, se traduzcan en algo que obviamente se pueda manejar en el tiempo y no provoque obviamente intentos de suicidio, o que caigan obviamente en depresiones o cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces por eso es que es muy importante manejar esto. Cualquiera de ustedes que haya vivido una situación crítica, una situación complicada, tengan por seguro que obviamente eso les causa una impresión. Por eso que la palabra impresión no solamente se refiere a lo que uno siente en una primera etapa, sino que también la huella, la marca que deja eso en nosotros. Volviendo al ejemplo del bebé, los bebés también pueden tener estímulos antes de nacer, ¿ya? Y es bien sabido el famoso efecto Mozart, que es el impacto que tiene la música puntualmente sobre el desarrollo neurológico de un bebé antes de nacer.
Entonces, les voy a plantear una situación que espero que nadie se ofenda al respecto, pero si un bebé se somete, por ejemplo, a que la madre escucha música clásica o música armónica y otra madre se dedica durante el embarazo a escuchar puro reggaetón, la pregunta es, ¿cuál de los dos bebés van a nacer con mayor o menor desarrollo neurológico? Y esto ya lo han demostrado puntualmente los científicos. La música estridente, la música que obviamente es disonante, que tiene demasiados cambios de ritmo muy fuertes y que además vibra en un tono muy alto, suele provocar trastornos neurológicos de base, es decir, esos niños van a nacer con síndrome hiperactivo y de baja capacidad de concentración. Al revés, entonces, los niños que han vivido en un ambiente o que se desarrollaron embrionalmente en un ambiente pacífico, sin gritos, sin mucha bulla, sin las perturbaciones puntualmente de vibraciones muy extremas, son niños más tranquilos, más concentrados y mucho más dinámicos desde el punto de vista neurológico. O sea, ahí le estoy dando varios tips de por qué obviamente hay gente que llega realmente y dice, no, es que yo no me puedo concentrar, no, que no, estoy tranquilo, es que no. Y esa gente obviamente después van a ser causales de caer en parámetros como por ejemplo la droga, la delincuencia y otro tipo de cosas. Entonces, nosotros aquí tenemos en la etología literalmente tenemos la base para poder entender lo que ocurre con nuestra sociedad en términos estrictos. Ese es como el panorama inicial en el imprinting. Vamos al segundo. Por cierto, la etología desarrolló, o a partir de la etología se desarrolló una línea de estudio que hoy día es muy interesante, a lo mejor muchos de ustedes la habrán visto en distintas series de televisión, que desarrolló lo que se llama la unidad conductuales, ¿ya? Unidades de estudio de la conducta. Hay dos series de televisión que muestran esto en forma bastante interesante. Una de ellas es El Mentalista, que si lo logran ver, porque está en Netflix por ahí o en otro lado, se trata precisamente de una persona que es capaz de reconocer lo que el otro piensa, lo que el otro sabe, incluso de la forma que murió una persona solamente con mirar cosas elementales del cuerpo del sujeto. Y la otra serie que obviamente tiene mucho que ver con este tema es Criminal Mind, donde incluso ellos hablan ahí de su departamento, que el departamento existe, no es ficticio, que se llama Unidad de Análisis de la Conducta, coincidentemente es UAC. ¿eh? Esa unidad de análisis de conducta que pertenece al FBI precisamente se dedica a estudiar esto. ¿ya? O sea, ¿por qué un tipo se convirtió en psicópata, en asesino, en pedófilo? Y muchas de estas cosas tienen súper claro que son por traumas infantiles o por situaciones que se desencadenaron y que cada uno de nosotros tiene, por si acaso. Muchos de nosotros hemos vivido a lo mejor una situación traumática, pero de alguna manera nuestro cerebro lo ha manejado relativamente bien. Sin embargo, existe en psicología clínica un fenómeno bastante interesante que se llama el efecto gatillo, que es aquello que obviamente provoca que aparezca la conducta que estaba reprimida o estaba oculta en una persona. Y por eso que de un momento a otro alguien se puede convertir en un psicópata o en un asesino mediante un estímulo en particular. O sea, si la persona está muy estresada, se ha pasado obviamente por muchas situaciones críticas, se puede transformar obviamente en un potencial asesino o en una persona que obviamente va a actuar fuera de la normalidad conductual porque ha sido impulsado, ha sido gatillado puntualmente a hacerlo. Y eso, gran parte, se debe a el imprinting. ¿ya? Segundo tipo de respuesta aprendida. Siguiendo con el ejemplo del bebé recién nacido, ya ahora el bebé ya no tiene días o semanas de nacido, sino que ya tiene cerca de un año. Al año de edad, el bebé ya tiene más desarrollado obviamente la vista, el olfato, el gusto, etc. Y también controla su musculatura, y por lo tanto ya se puede sentar, se podría eventualmente parar en la cuna. Entonces, vuelvo al ejemplo de que este bebé nosotros le habíamos colocado un móvil con distintos animalitos, cositas por el estilo, que estaban girando arriba de su cabeza. Cuando ese bebé se puede parar, lo primero que va a hacer es agarrar el móvil y tirarlo para abajo. ¿Y qué va a empezar a hacer? Es a morderlo, probarlo, abrirlo, romperlo finalmente. ¿Con qué objetivo? Explorar de qué se trata. Eso que antes yo lo miraba de lejos y que decía yo, ¿qué diablo esa cuestión que anda girando arriba de mi cabeza? La miraba y la contemplaba casi impactado puntualmente por eso. Ahora como ya lo puedo tomar, lo saco, lo rompo y empiezo a hacerme la pregunta básica. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué giraba? ¿ya? Entonces, por eso que el aprendizaje exploratorio tiene que ver con eso. Normalmente, los varones, y esto
tiene que ver justamente con nuestro desarrollo neurológico masculino y femenino, que independiente que nuestro cerebro tiene tanto una parte masculina como femenina en ambos sexos, la parte más masculina de nuestro cerebro hace que nosotros nos preguntemos qué es lo que hay dentro de la cosa. Entonces, por eso que el bebé, si es un niño, la tendencia natural va a ser abrirlo, romperlo, ver qué es lo que hacía que sonara, y esa misma conducta después se transforma en que obviamente ese niño va a ser bueno para estar abriendo juguetes, para a lo mejor ser un buen mecánico, para ser un buen ingeniero, y así se va forjando, aunque ustedes no lo crean, se va forjando paulatinamente su vocación, ¿ya? O su oficio o algún tipo de hobby que tenga en el futuro. En cambio, el lado femenino de nuestro cerebro está más ligado hacia lo que es manejar otro tipo de estímulos. Entonces, ¿qué tiende a hacer obviamente tanto un niño o una niña que tenga más desarrollado el lado femenino de su cerebro? Va a tender a morderlo, chuparlo, probarlo, manosearlo literalmente el juguete para obtener la mayor cantidad de información posible. Y si es que al final no se convence ninguna de las informaciones, ahí recién lo va a terminar abriendo. Entonces, por eso es que depende mucho del contexto neurológico cuál va a ser la respuesta exploratoria que uno tenga. Por eso es que los varones en general son buenos para ubicarse en los mapas. En cambio, las mujeres son muy buenas precisamente para detectar olores, sabores, colores. Hay un ejercicio que es súper potente, que después yo les sugiero que lo puedan hacer, que comparen una carta cromática entre un hombre y una mujer y le pidan a un hombre que reconozca los colores que obviamente los conoce mejor, o que los nombre con la denominación correspondiente. Se van a encontrar que los varones con suerte reconocemos 5 colores, en cambio las mujeres son capaces de reconocer hasta 10, 12, 15. ¿Ya? Entonces, eso se refiere a que obviamente la capacidad de observación que tiene una mujer es mucho mayor que la del hombre. Y es por un desarrollo neurológico. Ahora, un hombre también lo podría realizar. Yo, por ejemplo, que trabajo en el área de ciencia, lo he tenido que hacer por necesidad. Entonces yo me he convertido en un muy buen observador y por lo tanto hoy día en un muy buen etólogo. ¿Ya? Yo siempre asusto a los chiquillos en el colegio particularmente, entre segundo y tercero medio, yo hago más o menos estos mismos juegos en un momento dado y les establezco que uno con mirarlos ya sabe si están tristes, si están atentos, si están obviamente concentrados, y así pasa. ¿Ya? O sea, uno ya con la experticia de observación que se tiene, uno podría saber muchas cosas de la persona solamente con mirarlo. Y usted podría no decir absolutamente nada y ya se sabe todo. Ejemplo más concreto aún, su mamá. La mamá sabe perfectamente bien cuando ustedes están tristes, cuando están contentos, cuando están obviamente se hicieron alguna maldad o una cosa por el estilo. Y la mamá le va a decir, ¿qué hiciste ahora? Y ustedes dicen, pero ¿cómo crees que lo sabe? Y es porque precisamente desarrolla la capacidad observacional, ya los conoce tan bien, imagínense, los llevó 9 meses adentro, los crió de chiquititos, entonces obviamente la mamá, más que el papá, porque insisto, el papá, nosotros los varones somos más prácticos, miramos una cosa nomás, en cambio las mujeres ya los ven, llegan con una pequeña cara así como de angustia y dicen, ya, a este le pasó algo en el colegio, y lo saben, ¿ya? Y una cuestión que, insisto, es inherente a la capacidad de observación. Ya. Y el último que voy a analizar, porque les voy a dejar lo demás, porque si no nos vamos a extender solamente en esto, el último que vamos a analizar es el de imitación o vicario. Sigo con el ejemplo ahora del bebé. Va a llegar el tío simpático a la casa, que va a decir, oh, qué lindo tu bebé, qué simpático mi sobrino, mi sobrina, etc. Y cuando no lo estén mirando, él va a empezar a decirle, ya, mijito, diga hueón. Y la típica situación que le empiezan a enseñar a decir garabato, le empiezan a hacer que haga alguna gracia para que todo el mundo se ría de él. Y así obviamente el bebé empieza a iniciar un aprendizaje que es uno de los más potentes. Que aunque ustedes no lo crean, es uno de los aprendizajes más potentes porque precisamente lleva de la mano el que va acá arriba, que se llama ensayo-error. Si yo a una persona le enseño algo por imitación y para más remate lo hace bien, lo lógico es que lo voy a aplaudir, por lo tanto estoy dando ahí un estímulo de recompensa. Entonces, claro, lo imitó y lo hizo bien, entonces significa que le va a agradar y lo va a repetir un montón de veces y lo va a seguir haciendo. Y esa conducta entonces se va a transformar en un repertorio natural para esa persona. Stefan Kramer, por ejemplo, vive de eso. Él es tan buen imitador que obviamente ya sabe que tiene una capacidad natural de hacerlo, entonces obviamente imita a cualquier sujeto y a medida que lo aplauden el tipo lo hace cada vez mejor. Por lo tanto, va reforzando, y eso se llama refuerzo positivo o refuerzo negativo según sea el caso. Por lo mismo, obviamente, ustedes han aprendido muchas
muchas cosas no de manera formal en el colegio, y por eso que digo que este es uno de los más potentes, porque este no está desarrollado a nivel de colegio, porque uno no le enseña a los alumnos a imitar, muy por el contrario, uno trata de que efectivamente los estudiantes no imiten, no le copien a otros. O sea, el tema de la copia está mal visto a nivel de colegio, por la razón obviamente de las pruebas, pero además también eso establece que el alumno de alguna manera se estimula cuando hay algún líder al cual hay que seguir, y por eso que obviamente cuando uno llega con una moda y empieza literalmente a usar el pelo con un peinado en particular o un maquillaje en particular, empiezan a imitar esa conducta porque eso también les permite integración social, validación que se llama. Entonces obviamente aquel que no imita o aquel que no se incorpora a un grupo queda obviamente aislado, y eso también le va provocando un trastorno de tipo psicosocial. Entonces ahí se fijaron en 3 tipos de respuestas. Tienen una cantidad de pega a ustedes pero impresionante. Por eso que yo una de las sugerencias que siempre le he dado a los psicólogos, y también parte un poco la crítica, es que se olvidan de esto. Y muchos psicólogos clínicos hoy día se han olvidado puntualmente de manejar este tipo de cosas, y aquí está gran parte de la respuesta de los problemas que tienen las personas. Y si uno obviamente va enfocándola, se va encontrando con ella. Entonces, hay psicólogos que, por ejemplo, se han especializado en el fenómeno de las regresiones. Y en la regresión yo puedo encontrar finalmente entonces el imprinting que me causó un trauma. Si yo quisiera saber por qué le tengo miedo a la araña, o por qué le tengo miedo a los ratones, o por qué le tengo miedo a tal cosa, bueno, tendría que preguntar en un momento determinado qué fue lo que ocurrió en mi infancia temprana o en algún momento de mi vida que me generó esa sensación de temor, esa sensación de fobia. Y eso es parte del desarrollo. Bueno, todo este trabajo que acabamos de mencionar, o todo estos aprendizajes, han llevado puntualmente a esta especie de ciencias que literalmente logran explicar cómo la gente aprende. ¿Ya? Y dentro de ellas voy a mencionar fundamentalmente 2, que es el conductismo, que fue uno de los primeros que trató de explicar por qué las personas respondían de una manera en particular. El conductismo es como la forma más básica de entender tanto el imprinting como el aprendizaje observacional. El fundador del conductismo es este señor que aparece acá, que se llama John Watson. Este señor en la década de los 60 puntualmente, un poco antes incluso, desarrolló puntualmente una serie de técnicas bastante cuestionadas en su momento. Si ustedes se fijan aquí, la imagen es bastante concreta. Sometió a un bebé a un experimento que fue pero brutal, que era literalmente el famoso reflejo de la aprensión. Si ustedes ven un bebé recién nacido o con semanas de nacido, si ustedes le hacen así en la mano, la tendencia del bebé es literalmente apretar el dedo. Y apretan de una manera potentísima. Yo creo que cualquiera de ustedes que haya visto un bebé en esas condiciones, si le pasan la mano, él va a agarrarle el dedo y literalmente van a decir, ¿cómo diablo tiene tanta fuerza? Y es parte de su reflejo y su instinto de conservación. Entonces, lo que detectó John Watson era que si él le colocaba a un bebé una varilla metálica, el bebé se aferraba con tanta fuerza que podía levantarlo varios centímetros de la cuna o del lugar donde estaba ahí y no se iba a soltar. ¿Ya? Nótese puntualmente que igual le están tratando de proteger ahí la caída, pero el bebé no se va a soltar porque es parte de su instinto. Eso nos está recordando que de alguna manera nosotros todavía somos primitivos, todavía somos un gorila, un chimpancé. ¿Ya? Entonces, esa conducta es propia de un gorila o un chimpancé, que es aferrarse del árbol, tratar de no caerse para evitar morirse literalmente. Bueno, este señor, gracias a su estudio, desarrolló obviamente la línea del conductismo y además desarrolló todo lo que nosotros conocemos hoy día con lo que es los famosos test del recién nacido, el test de Apgar, ¿ya? Que si después lo investigan se van a encontrar con que obviamente hay un montón de reflejos que se van midiendo. Esto ya no se hace, por cierto, porque no, se considera como casi una tortura para el bebé, pero sí obviamente se le realizan otro tipo de reflejos para verificar que obviamente el cuerpo esté funcionando bien y sus conductas sean las adecuadas. Paralelamente con Watson, apareció en escena entonces Iván Petrovich Pavlov y particularmente Burrus Frederick Skinner, que el aparato de Skinner aparece acá, que es la famosa caja de Skinner, que fue un instrumento pero terrible, y que literalmente por eso es que mucha gente le tiene un poco de recelo al trabajo del conductismo, porque va muy ligado al concepto de premio-castigo. La caja de Skinner era precisamente eso, premio-castigo, o estímulo-respuesta, pero basado en el premio-castigo. Y esto durante mucho tiempo fue incorporado a nivel de las doctrinas escolares.
Ustedes son muy jóvenes precisamente para eso, pero si le preguntan a su papá o a su abuelo, le pueden decir perfectamente bien que cuando estaban a lo mejor en el colegio, si alguien se portaba mal en el curso, el profesor llegaba y decía, ya, todos de pie, manos al frente y reglazo en la mano. Y así se aplicaba el conductismo en esa época porque así fue como lo tomaron desde Skinner. Entonces, el concepto de Skinner, y que paradójicamente lo colocan en Los Simpsons como un personaje medio oscuro, siniestro, es por lo mismo, porque Skinner generó traumas puntualmente en lo que es la estructura escolar. No se tenía que aplicar la caja de Skinner puntualmente con humanos. La caja de Skinner era para verificar que el ratón obviamente podía ser adiestrado de esa manera. ¿En qué consistía esto? Cuando el ratón apretaba esta varilla que estaba acá, podía obtener comida y agua, pero si apretaba en forma inadecuada, iba a recibir una descarga eléctrica. Entonces, por eso que era premio castigo. Si el ratón lo hacía de manera inadecuada, o lo hacía reiteradas veces, recibía una descarga eléctrica y se suponía que con eso modelaban la conducta. Bueno, esta es como la época oscura del conductismo. Tanto fue así que aquí en Chile, obviamente, por el tema de la represión política, por la dictadura y todo lo que ustedes quieran manejar, el conductismo se dejó de lado en la década de los 80. Al final de los 80, el conductismo se erradicó totalmente de los colegios. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con el conductismo extremo que se aplicó, obviamente, porque a mí también me llegaron varillazos, patillazos y chuletas incluso en su momento. A nosotros nos castigaban literalmente con el cuerpo, ¿ya? Era un castigo físico en términos estrictos. Yo nunca estuve de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo con que el conductismo se debe seguir aplicando, pero no con la medida, obviamente, de Skinner. Se tiene que llegar a un conductismo más cercano al de Pavlov, que literalmente también se hace hoy día, que es el reflejo condicionado, que muchos de ustedes también lo tienen, ¿eh? Y que ni siquiera se han dado cuenta. Por ejemplo, el timbre del celular a ustedes los condiciona. Puede ser cualquier cosa, pero piensan que a lo mejor es un WhatsApp o es un mensaje o es algo personal para ustedes, cuando en realidad a lo mejor puede ser de alguien que ni siquiera ustedes conocen y que está en un grupo de WhatsApp en particular. Pero eso ya los condiciona. Están condicionados también a la hora de levantarse, a la hora de dormirse, a cepillarse los dientes, a ir al baño, etc. Hay un montón de reflejos condicionados nosotros y que han sido desarrollados a partir de los estudios de Pavlov. No es que él los haya creado, sino que él reconoció obviamente que eso se podía manejar. Obviamente él los probó inicialmente con un perrito, pero también se pueden realizar perfectamente con humanos. De hecho, así nosotros de alguna manera también educamos ciertas conductas en niños. Bueno, este es el video que les voy a mencionar. Aquí claramente se van a fijar que hay un ratoncito en escena, así que este ratoncito obviamente va a tener un rol más o menos importante al respecto. Mira la cámara, Zapata. Mira la cámara. Mira la cámara. No importa, el ratoncito lo va a matar. El ratoncito me está lamiendo la mano. No sé, nadie es moco. No importa. ¿Quieres eso? Le damos miedo. Bueno, ¿cuál es la idea de esa imagen o este video del ratoncito? A lo mejor algunos o algunas tienen que haber dicho, qué asqueroso, cómo lo tenía en la mano y cómo lo babeaba y todo el cuento, y otras personas lo pueden haber encontrado igual como ocurrió en la escena, tierno. Bueno, yo les puedo asegurar que cuando hicimos esta actividad en el colegio, que en realidad tenía que ver con el manejo precisamente de estímulo-respuesta, hubo gente que se quedó aislada totalmente en la sala, que ni siquiera se trató de acercar a la caja donde estaba el ratón, y otros obviamente estaban, lo único que querían era tocarlo, era poco menos criarlos, incluso me decían, profe, usted se va a quedar con él, lo va a cuidar, lo va a alimentar, y otros me decían, profe, no lo vaya a hacer una disección con el puro ratón. Entonces, había de todo, y eso obviamente es parte de lo que nosotros hemos aprendido, o sea, nuestra conducta incluso también tiene que ver con cómo reaccionamos emocionalmente, ¿ya? La niña que aparecía ahí en escena era de una conducta bastante como más aislada, sin embargo con el ratón en la mano ella efectivamente estaba feliz, estaba encantada puntualmente porque le agradó mucho el ratoncito, y por eso que incluso le decían mira la cámara, porque ella no es de las personas que le gusta mirar una cámara, o sea, hoy día a lo mejor sí, pero en ese minuto ella era precisamente como un poco más tímida, y por lo tanto en ese minuto ella se convirtió en la protagonista de la escena y no tuvo complicaciones. Bajo otras circunstancias yo hubiera estado en el fondo de la sala literalmente. Bueno, estos son parte de lo que ustedes van a leer en este artículo que les mencionaba que está en el aula virtual, que son los modelos de cómo vamos aprendiendo. Yo aquí solamente seleccioné los dos principales, a mi juicio personal, por cierto,
que es el modelo conductista, que lo acabo de mencionar, y el modelo constructivista. El modelo conductista, como lo mencioné recién, fue fundado por John Watson, tiene que haber sido por allá por 1950, 1940, por ahí andaba. Y él obviamente se basó en los trabajos de Skinner, en los trabajos de Pavlov, para obviamente establecer esta idea del conductismo y generar una línea de trabajo a nivel escolar, a nivel psicológico. De hecho, el conductismo en realidad es una línea psicológica, que lo que pasa es que yo le he dado mucho el énfasis a nivel escolar, porque como estamos viendo neurociencia cognitiva, y tiene que ver con cómo se va aprendiendo, Watson obviamente todo esto lo trató de explicar para que la gente se comportara dentro de unos cánones en particular. Bueno, claramente hay países de Europa y Estados Unidos que son muy conductistas con los niños, que les enseñan desde chiquititos literalmente a manejar una estructura de conducta. Y cuando ya llegan a una cierta edad, entre más o menos los 14 y 15 años, le incorporan el constructivismo. De hecho, así se debiera hacer. Lamentablemente aquí en Chile, producto del tema político, del tema de la dictadura, el conductismo se erradicó y solamente se trabaja o se cree trabajar en base al constructivismo. El constructivismo es una teoría forjada por dos también psicólogos, pero ligados también a la educación, que fue Jean Piaget y Vygotsky, ambos personajes muy importantes también en la educación actual. Sin embargo, el problema del trabajo de Piaget y Vygotsky es que ellos lo hicieron basándose en que la persona ya tenía una estructura conductual. Por lo tanto, el constructivismo no sirve per se, no sirve solo si no hay conductismo de por medio. ¿Por qué? ¿En qué consiste el constructivismo en palabras simples? Es como que yo le dijera, ya chiquillos, ustedes tienen en el aula toda la información, estudien de ahí y nos vemos para el examen. Ese es el modelo constructivista, es decir, yo soy el guía, yo soy el que les da la instrucción básica y ustedes tienen que construir su conocimiento. Yo les podría responder alguna duda solamente, pero quien construye el conocimiento son ustedes. El modelo clásico tiene que ir pegado una parte con conductismo, que es lo que estoy haciendo yo en este minuto, que es darle las instrucciones, darle parte del conocimiento, modelar el conocimiento, pero después darle la libertad para que ustedes construyan de acuerdo a lo que hayan entendido. Ahora, el punto es que si no lo entendieron, tienen que preguntar y obviamente ir manejando la perspectiva. Pero si yo no tengo las bases, si no sé investigar, si no sé leer, si no tengo hábitos de estudio, si no tengo obviamente un orden cronológico en mi vida, ¿podría construir algo? No. El ejemplo de esto lo hizo precisamente Vygotsky cuando en una oportunidad lo entrevistaron, porque vino a Chile hace por lo menos unos 15, 20 años atrás, y lo entrevistaron y le preguntaron cuál era la base, y él decía que esto es igual como un arquitecto. El arquitecto, para construir una estructura, primero tiene que saber a dibujar, tiene que tener las bases puntualmente de hacer una buena linealización, hacer un buen diseño de las cosas, y después recién empezar a colocar los ladrillos y cosas por el estilo. Por lo tanto, necesita una formación de base, y esa formación de base es conductista. Si no se tiene, el tipo va a hacer cualquier tontera. Y daba un ejemplo súper simpático. Decía, usted le puede pasar un trozo de madera, clavos y martillo a una persona y decirle construye una casa. Y si esa persona no tiene idea de albañilería, va a hacer cualquier estupidez. En cambio, si la persona tiene una formación previa donde tiene el fundamento de cómo es la fuerza, la tensión, cómo se coloca bien el clavo, cómo se toma bien un martillo para no causarse daño, va a ser muy distinto que esa persona obviamente entonces pueda construir la casa. Por eso que obviamente el maestro chasquilla que uno lleva por dentro lo hace instintivamente, pero obviamente el albañil que ya tiene la experiencia lo hace muy bien. Entonces esa persona fue educada en conductismo, pero después obviamente fue perfeccionada en constructivismo. Entonces estas dos tienen que ir de la mano. Y es como ustedes también tienen que educar a futuro a sus hijos. No olvidarse de educar en el conductismo, pero sin golpear, sin aplicar la fuerza, sino que modelando la conducta. Bien, si la conducta entonces se altera, si no se aplican bien estos modelos educacionales o estos modelos de formación cognitiva, pueden aparecer algunas alteraciones. Estas son algunas, ya después ustedes les va a tocar incluso investigar otras más, pero por ejemplo está el narcisismo, que no sé si alguno lo habrá escuchado por ahí, el hedonismo o la personalidad múltiple, que estas son desórdenes de la conducta. Podemos seguir, obviamente, mencionando trastornos del aprendizaje, como la dislalia, la discalculia, la dislexia, entre otras, o desórdenes puntualmente en la
en la capacidad de expresión, en la expresión tanto lingüística como emocional, y ahí entraríamos obviamente en los desórdenes relacionados puntualmente con la forma en la cual uno se relaciona con los demás, ¿ya? Que de ahí vamos a acordar el concepto exacto. No es lo mismo entonces hablar de alteraciones de conducta que alteraciones neurológicas. Las alteraciones neurológicas son alteraciones a nivel de las neuronas, y ahí entraríamos obviamente en los fenómenos que estudia la psiquiatría, que ustedes igual tienen que en un momento determinado manejarla, o sea, tienen que conocer la psicosis, la neurosis, y la neurosis, que es la más suave, también genera alteraciones de la conducta, donde van a estar las fobias, las manías, entre otras cosas. Bien, redondeando entonces lo que es neurociencia, que ya llevamos casi 1:20, así que vamos a ir como cerrando. La neurociencia tiene varios aspectos interesantes a considerar, y aquí voy a ir un poco más rápido porque son temas que vamos a volver a tocar más adelante. Nuestro cerebro tiene algo que se llama plasticidad neuronal. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos ir cambiando lo que aprendemos en el tiempo, ¿ya? Es decir, alguien que me diga en un momento determinado, no, si yo ya aprendí una forma y no va a cambiar, eso es mentira, eso es falso. Se ha demostrado que una persona puede cambiar sus hábitos, y ustedes lo van cambiando día a día. ¿O son iguales como eran hace 10 años atrás? No. A eso se le llama plasticidad neuronal. Nosotros somos capaces de adaptarnos a condiciones distintas. El hecho de que tengan una forma de hablar con un profesor de una manera y que hablen entre ustedes de otra manera, eso también es plasticidad, porque significa que es una adaptación. Al profesor, como todavía no lo conocen bien o no le tienen la confianza, van a dirigirse de usted, lo van a tratar con formalidad. Pero entre ustedes se tutean, se dicen garabatos, se dicen bromas, se hacen memes, cuestiones por el estilo, porque saben que hay un contexto distinto y además son generacionalmente equivalentes. Y eso está dado por la plasticidad, ¿ya? Ahí se van a fijar al tiro cuando obviamente un niño que todavía no tiene desarrollada esa plasticidad neuronal, le da lo mismo puntualmente referirse a un adulto o a un niño de la forma regular. O sea, si ustedes llegan a una casa puntualmente y hay un niño de unos 5 años, los va a tutear inmediatamente, se va a subir arriba de usted, lo va a agarrar para el deseo, los va a insultar, porque obviamente el niño no tiene ese concepto de plasticidad todavía, no se adapta. A eso refiere a la plasticidad, es adaptación de tipo neurológico. La memoria es fundamental, y la memoria se trabaja, ¿ya? Y por lo tanto entonces en neurociencia uno de los aspectos fundamentales es tener buena memoria. Si ustedes no tienen buena memoria, imagínense después del día de mañana cuando sean profesionales y atiendan a un paciente, obviamente tienen que llevar notas, pero también tienen que llevar también memoria de todo lo que la persona hace o no hace, porque esa cosa no la pueden anotar. O sea, si tienen un paciente sentado frente a ustedes y el paciente mueve los dedos a cada rato, eso ustedes no van a estar colocando ahí en su bitácora que el paciente mueve las manos a cada rato. No, eso ustedes lo tienen que tener como memoria visual. Tienen que recordar puntualmente si la persona reacciona frente a una palabra en particular, y para que yo en la próxima sesión no vuelva a mencionar esa misma palabra, porque lo contrario voy a tener puro llanto en la sesión. Y así sucesivamente. Entonces, tienen que desarrollar una muy buena memoria. Y esto se educa desde chico. Entonces, cuando los chiquillos dicen, profe, ¿pero para qué me tengo que aprender las tablas? Para eso, para mejorar la memoria. Es una habilidad que uno tiene que ir potenciando en el tiempo. Y justamente los especialistas en neurociencia tienen una memoria pero extraordinaria, ¿ya? Yo trato todo el tiempo, obviamente, de mantener una capacidad memorística lo mejor que pueda, y eso me permite, obviamente, poder entonces después ir describiendo algunas conductas, porque uno va repitiendo cosas, uno va viendo que hay modelos de conducta que son equivalentes de una persona a otra. Uno se puede dar cuenta perfectamente cuando alguien está mintiendo solamente con mirar ciertos movimientos de la cara. Y eso es muy importante que ustedes lo reconozcan, ¿eh? O sea, el día de mañana, cuando ustedes quieran pillar a su pareja, si acaso le está siendo infiel, tienen que mirar solamente gestos, conductas, y se van a fijar puntualmente que sin necesidad de colocarle un detector de mentiras, van a saber inmediatamente si la persona miente o no. Y eso se desarrolla gracias a las redes neuronales, que con esto vamos a ir redondeando un poco el panorama. Esto es un dato freak, ¿eh? Les voy a mostrar algunos datos freak solamente para que se hagan esta idea. Nuestro cerebro funciona en base a conexiones eléctricas, ¿eh? Y gracias a eso es que se pueden usar la técnica del electroencefalograma, que nos permite entonces medir cuánto es el potencial eléctrico que se mide cuando yo estoy pensando, hablando, mirando algo. Y eso determina entonces que hay un consumo, y ese consumo de energía obviamente está basado en lo que uno come diariamente. Y por lo mismo hay ciertas comidas que también pueden alterar mi conducta.
o ciertas sustancias químicas que cuando se incorporan al cuerpo pueden alterar la conducta neurológica. Y ahí entramos a hablar entonces tanto de alimentos como también de drogas. Y por eso que es muy importante también ver ese tema en su momento, porque eso también puede provocar modificaciones conductuales en el sujeto. Bueno, este es el tema de los circuitos que le mencionaba recién, y con esto vamos a ir cerrando un poco la clase. Los circuitos neuronales nos van a permitir de alguna manera construir nuestro conocimiento de distintas formas, ¿ya? Y van desde las formas más simples hasta las formas más complejas, desde lo que es un circuito divergente hasta llegar entonces a este último que es el circuito más acabado, por decirlo de alguna manera, que dicho sea paso entonces es como un circuito cerrado, por decirlo de otra manera, pero mezclado también con el reverberante. Partimos con el circuito divergente. El circuito divergente implica que una neurona recibe una señal y se la retransmite a 2, a 4, a 8, a 10, etc. Ese circuito es sumamente básico. Es el circuito con el cual nosotros operamos la parte muscular de nuestro cuerpo. Cuando yo quiero mover los dedos, le mando la información desde una neurona, que es una motoneurona, le mando la información al resto de las neuronas del cuerpo, para que finalmente se conecten con un músculo y me permita mover entonces los dedos de manera separada. El hecho de que yo pueda mover cada uno de los dedos de manera separada es gracias a este circuito divergente. Por lo tanto, es muy básico. Esto no requiere obviamente un procesamiento mental extraordinario, o sea, no tuve que hacer un tremendo proceso mental para poder obviamente mover los dedos así. En cambio, el circuito convergente es el que inicia nuestra capacidad intelectual. ¿Qué significa este circuito convergente? Que tengo múltiples entradas de información y tengo una fuente de recepción. Normalmente, y esto está representado con lo que es el modelo educacional moderno, estas tres entradas se refieren obviamente a la forma que tiene un niño de aprender: visual, auditivo, kinestésico. Si yo entonces recibo información visual, recibo información auditiva y además tengo la capacidad kinestésica, mi capacidad de aprendizaje es muy alta. Por ejemplo, me voy a basar en alguno de ustedes que en este minuto está viendo la diapositiva, pero también me está escuchando y a su vez está escribiendo, está tomando notas de lo que estoy diciendo. La capacidad de información que están generando es mucho mayor que si solamente me escucharan o si solamente me vieran. Entonces, si están ocupando los tres canales, tengan por seguro que ustedes van a tener mucha mayor información porque literalmente están procesando distintas fuentes. Normalmente, ¿quiénes hacen esto? Las mujeres. Los varones, por lo general, exceptuando, no estoy mirando las cámaras de ninguno en particular, pero los varones, por lo general, o van a mirar o van a escuchar, pero no van a estar escribiendo. Son muy pocos los que tienen nuevamente la parte, entre comillas, femenina desarrollada del cerebro, que van a ir tomando apuntes. Porque hay otros que confían mucho en su memoria visual o en su memoria auditiva. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo mucha memoria visual. Entonces, por eso es que además también ocupo tantas imágenes en la diapo. O sea, yo no ocupo mucho texto en la diapositiva porque yo soy más visual en ese sentido. En cambio, hay otras personas que son mucho más auditivas y hay otras que son claramente kinestésicas. Uno que sea muy kinestésico en este minuto ya va a estar aburrido, va a estar levantándose, va a querer ir al baño, va a abrir la puerta, va a estar tomando cosas y por lo tanto se va a distraer con mucha facilidad. Uno que sea demasiado visual va a estar solamente mirando la diapositiva, va a estar esperando que la diapositiva pase y no está escuchando nada y por lo tanto no está poniendo atención. Y otro que sea solamente auditivo, no mira nada, pero también se puede distraer mucho si hay demasiado ruido en el entorno. Por eso es que obviamente en estas clases virtuales uno les pide que manejen los micrófonos cerrados porque obviamente cualquier ruido los puede contaminar literalmente. Por otro lado tenemos lo que se llama el circuito reverberante. El circuito reverberante es aquel que permite que haya una recirculación de la información desde un punto a otro. Llega la información en una zona, en un lugar, se transmite y después se devuelve por el canal. Y eso que permite una capacidad de expresión mucho más compleja en ese sentido. ¿Sí? Y finalmente tenemos el más complejo de todos, que es el circuito múltiple. Este circuito es una mezcla entre el reverberante y el circuito convergente, por decirlo de alguna manera, pero que me permite la salida hacia una neurona en particular, que es la neurona que va a tomar decisiones. Esa neurona que tome decisiones no se basa solamente en la percepción sensorial,
sino que además se basa en la comunicación con otras neuronas que de alguna manera recogieron información. Esto es lo que ocurre cuando uno llega al concepto de el aprendizaje por razonamiento, que significa entonces que yo antes de tomar una decisión no me basé en los sensores, me basé en mi experiencia previa. Entonces estas neuronas a lo mejor recogieron información de cuando era niño, de cuando estaba en el colegio, de cuando vi a un paciente en alguna circunstancia, y ahora tomo una decisión sumamente concreta. Esto se lo va a dar la experiencia. El razonamiento no se da de un día para otro, se va a ir dando a la medida que obviamente yo tenga más experiencia con las cosas. Así que por ahí va un poco esta estructura. Profe, ¿cómo se llama el último? Disculpe. Perdón. El que estaba explicando ahora, ¿cómo se llama? Te digo el tiro. Es circuito en paralelo post descarga. Ese es el más complejo, que es precisamente con el cual obviamente uno, por decirlo de una manera elegante, piensa. Esa es la forma en la cual nosotros debiéramos pensar. Debiéramos. ¿Ya? Digo esto porque no todo el mundo lo hace. Finalmente este circuito lo que nos permite a nosotros es establecer conceptos valóricos, entiéndase desde esta perspectiva, que cuando yo tomo una decisión, evalúo si es bueno o si es malo. ¿Eh? No me baso solamente en lo que escuché o lo que vi o lo que sentí, sino que además evalúo y me permite entonces tomar una decisión fundada entonces en múltiples parámetros, pero que no son de aspectos sensitivos. ¿Eh? Así que cuidado con eso, porque hay personas que a veces basan su toma de decisiones solamente en cómo se sienten en el día. O sea, me siento bien, bueno, entonces la decisión está correcta. No, aquí en este caso es una decisión basada en lo que yo evalué previamente, o sea, si esto es bueno o si esto es malo. Por eso es que obviamente una persona que está libre de drogas lo puede hacer cuando él lo decide, cuando se da cuenta que puntualmente la droga me hace mal. No porque obviamente me lo dijeron. Porque si yo te digo, oye, ¿sabes qué? No consuma más droga, no consuma alcohol, es decir, ¿y usted qué se mete? En cambio, cuando yo ya lo defino, digo, esto es malo para mi vida, después de haberme pegado un montón de porrazos, digo, ya voy a dejar la droga, voy a dejar de robar, voy a dejar de hacer este acto, ya lo dejé porque obviamente lo decidí a nivel neurológico. Lamentablemente, como les decía recién, esto no se logra fácilmente en las personas. La mayor parte de las personas solamente actúa y después dice, la embarré, bueno, no importa, total, después lo puedo reparar. Y no es así. Nuestras conductas tienen que ser reflexionadas. Nosotros tenemos que pensar antes de actuar, no solamente actuar, porque si no obviamente vamos a cometer los errores que se han cometido hasta esta fecha literalmente en la sociedad. ¿Ya? Bien, vamos a dejar entonces hasta acá porque no les quiero quitar más tiempo, llevamos prácticamente 1 hora y media. Espero que le haya servido todo lo que manejamos y la próxima sesión entonces vamos a enfocarnos en algunas técnicas de conocimiento neurológico. Vamos a trabajar en lo que se refiere a la inteligencia, particularmente vamos a definir lo que es el concepto de inteligencia y más específicamente las inteligencias múltiples. ¿Ya? Vamos a trabajar en base a los estudios de Gardner y obviamente algunas cosas también de Goleman, para poder entonces profundizar en lo que se refieren las técnicas más específicas de recolección de datos a nivel del sistema nervioso. Y igual les voy a hacer también alguna pequeña referencia por ahí a la famosa caja de la nada que les mencionaba desde un principio. ¿Ya? Eso es, no sé si hay alguna consulta, Profe, pregunta. ¿le hago una pregunta? Pregúntenme más. Usted hace un rato atrás mencionó una serie que es de análisis de conducta. ¿Cómo Sí. se llama? Criminal Minds. Tiene como 8 o 10 temporadas, me parece. Criminal Minds. Mentes criminales. Claro, Mentes criminales es la traducción al español. ¿Ya? Es una serie de policías del FBI, que es bastante interesante, así que ahí yo la sugiero porque en cada capítulo van dando como tips de cómo ir reconociendo, cómo se detectan puntualmente por qué una persona es un violador, un asesino, particularmente son para asesinos múltiples, ese es como el perfil de la serie. Y la otra que sugerí obviamente El Mentalista, que también es bastante interesante, aunque un poco más liviana que Criminal Minds, pero es igualmente potente en ese sentido. Si también le interesa buscar por ahí cosas que se han hecho en Chile, Policía de Investigaciones se prestó puntualmente para mostrar este análisis de conducta en lo que era una serie que se hizo con el aeropuerto, no sé si alguno lo logró ver, que le hacían obviamente interrogatorio en Policía Internacional a personas que traficaban con drogas y cosas por el estilo, y ahí se verificaba y las personas que hacían las consultas eran peritos puntualmente en análisis de conducta y detectaban perfectamente bien cuando una persona estaba mintiendo, si acaso llevaba droga o no. Entonces, justamente Policía
investigaciones y personas que se tengan que especializar en este tema de conducta, personas que de alguna manera tienen algunos aspectos de la psicología desarrollada. ¿Ya? Así que eso es. ¿Estamos? Sí, ¿Algo profe. más? Sí, Bien. gracias, profe. Un gusto entonces. Estamos en contacto. Igualmente. Nos vemos el próximo sábado a las 8:30. Listo. Muchas gracias, profe. Que Gracias, tengan buen profe. día. Chao, profe. Igual ustedes. Chao, descansen. chicos. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Que tengan buen día.